Buenas tardes. Mi nombre es, para quien no me conoce, Ítalo Marinello. Soy gerente de venta o director de Haivision, empresa canadiense que fue muy conocida y hoy día en la actualidad por ser el desarrollador del protocolo SRT. Atendemos todo lo que es Latinoamérica y la idea de esta presentación, pese que se dedica un poco a temas que son bien contingentes, es poder sacar algunas dudas y mitos sobre lo que hoy día está haciendo el protocolo a nivel global, pero también con una orientación a lo que es la producción, en este caso remota. Haivision, insisto, es una empresa canadiense que su mayor logro, por supuesto, ha sido la creación del protocolo SRT, fundador de la alianza SRT, donde hoy día ya hay más de 620 compañías desarrollando, y tiene tres nichos muy importantes en los cuales estamos hoy día: codificación, decodificación, todo lo que es transporte, ya sea contribución o distribución IP, y todo lo que corresponde a monitoreo. Acá podemos ver desde la fundación de nuestra compañía, hoy día estamos celebrando los 20 años, que los que estuvieron presentes en NAB, bueno, pudieron participar de ello, y ya tenemos un recorrido bastante amplio dentro de lo que es este segmento de negocio. ¿Dónde estamos y dónde nos ubicamos actualmente? Esto es sumamente interesante cuando hablamos del protocolo SRT. ¿Por qué? El protocolo SRT hoy día es el primer protocolo transversal de la industria que participa hoy día de todo lo que es broadcast y media. Por supuesto está también todo lo que es redes sociales o social network. Tenemos todo lo que corresponde también a defensa y gobierno, y también lo que ocurre con enterprise o seguridad pública. Entonces tenemos un protocolo hoy día que puede interactuar en los diferentes segmentos sin estar pensando que vamos a utilizar, por ejemplo, un protocolo RTMP para ir a redes sociales, que vamos a utilizar un protocolo TS o Transport Stream sobre IP para llegar a broadcast, o también otros protocolos para lo que es defensa. En este caso, el protocolo puede utilizarse en cualquiera de los nichos, focalizándose, y esto es sumamente importante, en tres aspectos fundamentales, que son finalmente las siglas del protocolo SRT. S de Security, o sea, es un protocolo que garantiza la seguridad, Reliability, que es un protocolo que es muy robusto, y finalmente el T de transporte, o sea, garantizamos la seguridad, la robustez, el transporte, y cuando esto lo añadimos, y nunca hay que confundir el protocolo con la codificación o decodificación, son cosas completamente independientes. Cuando lo añadimos en nuestra tecnología, podemos garantizar la ultra baja latencia, que son las tres características finalmente que definen una u otra opción. Si vemos acá abajo, bueno, no se ve muy bien, pero sí podemos apreciar, aquí es cuando se desarrolla en una servilleta lo que era el esquema del protocolo SRT. Por supuesto estaban todos borrachos, si no nos salían las ideas, pero eso es sumamente importante y es real. De ahí, una vez creado el protocolo SRT, que se crea para defensa, o sea, para todo lo que eran transmisiones encriptadas, se genera, en el caso de Haivision, el protocolo que, acá se cambió, el protocolo integrado en un codificador. Y nace lo que es Makito, que ya está en la cuarta generación. Que ¿Cuál es la idea de Makito? Que hoy día es el encoder más vendido a nivel mundial. Tiene un objetivo: gracias, tener la integración con el protocolo SRT, o sea, trabajando los dos de la mano. Y eso tiene varias características que las podemos ir comentando a posterior. Segundo, SRT, que es desarrollado por Haivision y posteriormente abierto, lo cual entrega varios puntos interesantes. El primero, que cuando tú abres un protocolo, comienzan múltiples vendors de diferentes segmentos a trabajar. Entonces tú tienes hoy día grandes compañías de enterprise, que podemos verlas después, tenemos entidades que se dedican a defensa, tenemos entidades que se dedican a redes sociales, y también mucha compañía indie que desarrolla cosas maravillosas que de otra forma quedarían completamente fuera de nuestro segmento. Entonces podemos en SRT ir tomando lo mejor de cada cosa y
posteriormente entregarla en un producto, independiente el segmento. Y por supuesto, como vemos ahí, ha sido absolutamente premiado y reconocido por la industria a nivel de desarrollo de ingeniería. Si vemos aquí, hay varios mitos, y el primer mito que ocurre con SRT es lo que corresponde a los diferentes segmentos. Vemos abajo que tenemos acá la alianza, donde vemos que hay múltiples compañías, competidoras, no competidoras, vemos que está Microsoft, vemos que está Google, vemos que está YouTube, etcétera. O sea, compañías que han apostado muy fuerte, pero lo que ocurre es que SRT muchas veces, por no decir gran parte del tiempo, se confunde en ser un open source con compatibilidad. Y eso es crucial. SRT tiene múltiples versiones, hoy día es un protocolo vivo. ¿Qué significa que es un protocolo vivo? Que evoluciona mes a mes, día a día, año a año. Entonces, cuando yo tengo la alianza, ¿qué es lo que intenta la alianza? Intenta generar una homologación y tiene tres tipos de homologaciones. La primera es cuando yo soy ISRT, quiere decir que yo tengo el interés de desarrollar con el protocolo SRT. Posteriormente, yo tengo el ISRT Ready, o sea, mi producto soporta SRT, pero no quiere decir que si mi producto soporta SRT sea compatible con el resto de los ecosistemas de diferentes vendors. Y el tercero, que es el más importante, es el ISRT Plugin. O sea, yo ya estoy completamente certificado y ya he realizado absolutamente la homologación con los diferentes vendors. Entonces, ¿qué es lo que asegura la alianza? La primera capa, que es la interoperabilidad. Y luego de eso yo puedo comenzar a construir y añadir diferentes features que me van a permitir a mi producto tener un diferencial y a la vez poder ser retrocompatible o compatible. Recuerden la palabra retrocompatible. ¿Por qué? Porque hoy día mi producto, por ejemplo, está en la versión 1.53 de HighBeach, en este caso del protocolo SRT, y puedo ser retrocompatible, por ejemplo, con la versión 1.4. Pero cuando es a la inversa, por supuesto, no voy a soportar los features que ya existen en la última versión. Entonces, lo primero es entender que SRT es open source, pero para ser compatible, yo entro a la página de la alianza, que es Alliance ISRT, que ahí está, ISRT Alliance, no sé si aquí, no veo acá. Pero la idea es que yo verifico y tengo los filtros para saber con quiénes está el sistema 100% garantizado la compatibilidad. Una vez que ya sé que soy compatible o retrocompatible con otro vendor, vienen el famoso tema de la codificación, los codecs, la resolución, frame rate, etc. SRT solamente es la capa de transporte, o sea, yo dentro de SRT puedo transportar lo que quiera, HD, 4K, 8K, 16K, mientras mi sistema y mi capacidad de ancho de banda lo permita, mi enlace, no va a haber problema. Pueden ir múltiples resoluciones, resoluciones estándar, no estándar, puede ir metadata, puede ir monitoreo, puede ir cualquier cosa que yo quiera transportar. Pero eso es tan importante cuando estoy haciendo ecosistemas entre diferentes vendors, entender que el codificador tiene que ser compatible con el decodificador en codec, en resolución, etc. Que ese es el segundo incidente que generalmente resulta cuando estamos viendo sistemas que no interoperan entre sí, pese a los dos ser SRT y los dos ser codec H264 o HBC, etc. Entonces, dicho eso, vemos cómo, bueno, no se ve muy bien en detalle, pero cómo ha ido hoy día evolucionando. Y en la presentación anterior hablaban, bueno, de Dolby, hablaban de Avid, etcétera. Pues bien, son empresas que hoy día han apostado también muy fuerte. Vemos a Canon, vemos a YouTube, etcétera, que han apostado realmente fuerte y hoy día han transformado, por supuesto, a SRT un protocolo
de facto como estándar. Y eso es realmente increíble. Baja latencia, como vemos ahí, una calidad prístina, que depende del códec, por supuesto, completamente agnóstico al contenido, con encriptación link to link, glass to glass, o sea, de extremo a extremo, y con una característica muy interesante que tiene SRT, que SRT nos permite controlar cada enlace de forma completamente independiente. Por eso que es un protocolo únicas y no es multicast. Entonces, si yo quiero colocar más retardo en un enlace que estoy distribuyendo para que llegue a un punto en el cual mi conectividad es más débil que en otro punto central, por supuesto puedo generar buffer, puedo aumentar latencias de codificación, de transporte, etc. Entonces me da un control realmente muy, muy completo en el cual podemos predecir cómo va a ser nuestra conectividad. Hoy día vamos a ver que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de París, por ejemplo, todo está hoy día desarrollado a nivel de transporte a través del protocolo SRT. O sea, todo lo que vamos a visualizar. Si vemos aquí dentro de lo que está hoy día como en core de facto, bueno, vemos múltiples vendors, marcas que son completamente reconocibles. Algunas que apuntan muy fuerte al cloud, como Elemental, como Google, como YouTube, por ejemplo, al streaming, que requieren tener protocolos que hoy día, bueno, si nos vamos, por ejemplo, a colocar lo que es YouTube, por ejemplo, YouTube hoy día funciona a nivel de RTMPS, no hay problema, pero cuando quieres utilizar RTMPS para transmitir, por ejemplo, deportes en vivo, bueno, o sea, vamos a ver que podemos esperar un minuto y a veces más en el buffer para poder tener el tiempo real. Entonces Google, para poder competir con otras plataformas, por supuesto que requiere tener sistemas en los cuales la latencia, estamos hablando que Google, por ejemplo, tiene fibra completa, etcétera, lo mismo que pasa con Amazon. Están hablando de que puedes tener codificaciones a 20, 30 milisegundos. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de decenas o centenas, en este caso, de milisegundos, lo cual es muy potente. Vemos también que otros, como Nvidia, que Nvidia ha apostado muy fuerte, por supuesto, por el área gamer, que también hoy día es uno de los negocios más grandes a nivel de streaming, pero también ha apostado muy fuerte por el SMPTE 2110. Y eso también va de la mano al transporte. Entonces hoy día hay que ver que todos los protocolos que podemos estar viendo hoy día se escucha mucho NDI, mucho SMPTE 2110, se escucha SRT por un lado u otros protocolos, tienen diferentes funcionalidades, unos para infraestructura interna, otros para transporte externo, etc. Entonces son completamente compatibles e interoperables unos con otros. Y ahí están los famosos gateway que nos van a permitir transportar y cambiar los diferentes protocolos de uno a otro sin necesidad de colocar nada adicional. Bueno, esto es algo que como compañía nos tiene muy orgullosos. Somos el único producto a nivel de producción que vamos a ver que tiene 4 EMIs, no hay otro en el mercado, lo cual realmente es muy interesante porque lo que premian y lo que reconocen son los dos protocolos que actualmente tiene Haivision. SRT, que ya sabemos, open source, y SST, que coloca la capa de multicontenedor, que vamos a ver múltiples servicios, y adicionalmente la agregación, que no la hace, en este caso, SRT. ¿Por qué? Porque está apuntando a la ultra baja latencia. Y aquí sí es uno de los puntos que me gustaría que pusieran bastante atención. El Broadcast Transformation Report está disponible, es mucho más largo que lo que yo les voy a mostrar, lo pueden descargar del sitio web. Lo interesante es que de todas las empresas que vimos en la slide anterior y otras, informan cómo está el estado del arte en sus diferentes segmentos. Y eso es muy importante porque la información que da es una guía. Este ya es el quinto reporte que entrega Haivision. No hay nada comercial dentro de él, así que es muy interesante para tomar en cuenta. Y dentro de los trends o de las modas que está mostrando, es que hoy en día SRT está presente en el 68% del mercado. No solamente pensar, insisto, en broadcast, sino que pensar en la gente que está haciendo media, en la gente que está haciendo enterprise, etc. Importante, en el segundo punto, el transporte masivo hoy día se está realizando por medios celulares.
en sus diferentes formas. Cuando hablo en sus diferentes formas no estoy hablando de la tecnología 3G, 4G, 5G, sino que estamos hablando entre redes abiertas, redes con slicing o redes privadas, lo cual hoy se ha transformado en un flujo muy potente y a costos realmente muy bajos. Importantísimo, 5G. Hoy día, el más del 74% planea utilizar 5G en los broadcasters. ¿Por qué ese número es tan importante? Hoy día sabemos que en nuestros países, en Latinoamérica, que es la región que yo atiendo, no todas las ciudades, no todas las regiones ni departamentos tienen hoy día 5G. Pero esto apunta muy fuerte al 5G privado, a que yo simplemente instauro un pequeño rack que va a tener este 5G y yo puedo iluminar todo lo que está haciendo. Por ejemplo, hay flujos que hemos estado haciendo, por ejemplo, por nombrar uno, Reality, Gran Hermano en Brasil, por ejemplo. La transmisión dentro de la casa estudio es a través de 5G. Permite bajar completamente la latencia, estamos hablando menos de 80 milisegundos, en las cámaras inalámbricas que antes tenían RF, y permite, por supuesto, aumentar el ancho de banda de transmisión y por ende la calidad. Lo vamos a ver también esto transmitiendo, por ejemplo, en la inauguración de todo lo que es los Juegos Olímpicos, hay varios casos interesantes. Importantísimo este punto, cloud. Llegó durante pandemia el boom completo de lo que era el cloud. Muchos comenzaron a migrar múltiples servicios al cloud. Luego de pandemia, se dieron cuenta que muchos de estos flujos era más caro tenerlos en la nube que dentro de la infraestructura. Entonces ha habido un retroceso bastante grande y una selectividad de los flujos que quiero tener en el cloud versus los que quiero tener en la infraestructura. Antes estaban todo pasando a la nube, hoy día no. Han reducido los transcoding, han reducido producciones, etcétera, afuera, y principalmente se está utilizando el cloud para lo que es gestión, para lo que es control, para lo que es contribución o distribución de señales. Y aquí sale sumamente bien explicado, cuando vean el reporte, en qué aspectos fueron creciendo y en cuáles fueron retrocediendo. Pero el 84% hoy día tiene algún tipo de servicio cloud. O sea, el cloud llegó para quedarse, pero todavía muchas de las reglas por factores principalmente económicos quedan, y hay otros que son por seguridad, cuando hablamos de gobierno o cosas de ese tipo, pero ha llegado ya y no tiene vuelta atrás. Entonces es muy importante tener eso. Y dentro de los factores que hoy día más se está tomando en consideración, y es lo que más la gente comienza a hablar cuando estamos hablando dentro de la industria, es sobre la inteligencia artificial aplicada en los diferentes segmentos. Y eso es sumamente potente, porque como alguna vez hablamos de 5G, otras veces hablamos de lo que era HD, 4K, 3D, etcétera, pues bien, hay que poner muchísima atención en todas las ventajas que hoy día va a comenzar a entregarnos la inteligencia artificial. Cuando hablamos de la industria, a nivel de prioridades que tiene la industria, en los últimos 12 meses, llegamos a dos puntos fundamentales que están a la par, si vemos. No sé si alcanzan a ver, los valores que están acá. Esto eran los valores que se pretendía o se pensaba el año anterior en el centro que iba a llegar durante este año. Si vemos, la diferencia fue realmente muy poca. Pero dos de los puntos principales en los cuales hoy día se están enfocando las emisoras, si lo queremos ver en el mundo broadcast, es producción remota y la transición a IP. O sea, de todo lo que podríamos comenzar, de lo que es 4K, HDR, que va muy interesante muchas veces para deporte o para casas productoras, vemos el retroceso que ha tenido el movimiento al cloud, o sea, se estanca. Vemos que lo que esperábamos llegar a nivel de elevación de 5G se ha mantenido dentro de lo esperado, incluso superior. La implementación, que como vemos acá es nueva en 2020, o sea, el 2024, ya vemos que está tomando una fuerza
realmente alta, o sea, ya un 24% ya está incorporando herramientas en los diferentes ámbitos de lo que viene siendo la inteligencia artificial. Y bueno, dentro de otros, claramente, que sale detallado en el informe, ya es realmente poco. Entonces, producción remota y el transición a IP son los dos puntos principales en los cuales el día de hoy se encuentra la industria. Codificación, esto es una de las cosas que a mí más me gusta y lo que más me agrada es la transición que está habiendo, pese, si nos vamos a dar cuenta a nivel de la transición que ha habido año a año entre H264 y HBC, que HBC, pese a no ser un estándar, también ha llegado hoy día ya prácticamente a equiparar el H264. Pero si vemos la disminución que ha tenido el H264 ha sido muy leve en los últimos 4 años versus el incremento del HEVC. ¿Y cómo se explica eso? Pues bien, el que tuvo la gran disminución fue MPEG 2. O sea, quien estaba trabajando en MPEG 2 literalmente saltó de trabajar en MPEG 2 a HEVC. No hizo el paso intermedio entre H264. Entonces, el 2025 vamos a ver que por primera vez ya se va a superar el uso de HBC sobre el H264. ¿Por qué? Por principalmente los grandes eventos masivos en los cuales se requiere tener mayor calidad, menor latencia y por supuesto todas las tecnologías hoy día que nos están brindando que antes no existía. Starlink, por ejemplo, es una. Hoy día ya Starlink tiene competencia también. Y eso es muy importante porque vamos a requerir menor bitrate y ese menor bitrate no quiere decir que me estoy ahorrando, sino que me va a permitir principalmente mandar más canales, más señales, etcétera, etcétera. Y ya vemos que otros protocolos que eran muy buenos en su momento y tuvieron, como codec, perdón, no protocolo, ya han ido disminuyendo y ya la gran parte del mercado es H264, HEVC. Y eso realmente nos da una mirada a futuro de saber dónde tenemos que ir. Aquí sí, lo que les mencionaba sobre los protocolos. Y sobre los protocolos, ya sabíamos el 68% ya adoptado SRT por la baja latencia y la robustez. Me da una ductibilidad y una flexibilidad muy grande. Pero vemos hoy día que los dos protocolos más fuertes aún en el mercado, bueno, es SRT, que el año pasado por primera vez superó la media, el segundo es RTMP y el tercero, el UDP, únicas múlticas. Si ya vemos avanzando por el lado de abajo, ya tenemos HLS, MPEG Dash, WebRTC, que hoy día también tiene una parte interesante cuando queremos flexibilidad, no queremos instalar aplicativo y queremos trabajar a través de web browser, ya sea por una laptop, una tablet o un teléfono. Claramente es un protocolo que pese a no tener control de errores ni ningún tipo de funcionalidad añadida, sí nos permite poder controlar cualquier tipo de transmisión. Y eso también se hace muy interesante. Entonces, vemos que los protocolos en este caso comienzan a ser ya completamente segmentados, a excepción de SRT, que ya vimos que nos permiten esa amplitud. Cuando eso ya lo comenzamos a integrar en producción remota, cuando hablamos de producción remota, hay dos líneas. La primera es cuando yo estoy en el venue, en un estadio, una arena, un gimnasio, etcétera, un concierto, y quiero solamente transportar las señales de video hacia mi infraestructura y ahí voy a generar todo lo que es switching, todo lo que es gráfica, etcétera. Pero voy a seguir manteniendo mis camarógrafos, voy a seguir manteniendo prácticamente todo en campo. Solamente a través de IP envío mis señales. Hoy día eso ha ido añadiendo una capa adicional. Y esta capa adicional hoy día me entregan otros factores. Por ejemplo, control de cámara, control de una OCP, control de un mixer IP o un switcher IP. Me entrega también la capacidad de enviar un retorno de video, que puede ser el multiview. Me permite también la intercomunicación y de esa forma también el acceso o conectividad a mi infraestructura interna. Pero todo eso, si hablamos en sistemas de este tipo, que son sistemas
unicanal, también tenemos sistemas multicanal y por supuesto sistemas también en base a rack. ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando tengo múltiples sistemas, si nos imaginamos un partido de fútbol, por ejemplo, necesitamos tener sincronismo. Y sin sincronismo, ya sabemos lo que ocurre. Entonces hoy día también a nivel de sincronismo, generalmente se desarrolla o se transporta de dos formas. La primera es tradicional, tenemos el timecode, generamos un sincro de entrada, el sincro de salida, y vamos a garantizar tener 0 frame de desviación de extremo a extremo, que es una de las cosas que más valora hoy día la industria en ese tipo de flujos de trabajo. Pero también, por otro lado, tenemos el sincronismo IP por NTP, que es el protocolo, Network Time Protocol, que nos permite sincronizar múltiples unidades a nivel de tiempo con un, en este caso, flag que va dentro de cada uno de los paquetes. Y eso es sumamente interesante cuando tenemos codificadores que lo pueden hacer, en este caso, de forma rápida y eficiente, y podemos llegar a tener variaciones de 1, si tenemos un buen codificador, más o menos un frame. Si ya no es tan bueno, 1 a 2 frames. Pero, nuevamente, si queremos establecer, como lo que estamos viendo aquí, este tipo de deportes, tener el sincronismo es mandatorio y tener 0 frame de desviación, cosa de poder establecer una conectividad realmente como espera el televidente. A nivel de transporte, por supuesto, hay múltiples flujos. Hoy día ya sabemos que podemos establecer señales hasta 4K sin problema, con los dos codificadores, mediante 5G, ultra baja latencia, etcétera, etcétera. Lo que caracteriza así a Haivision, nuevamente, es que no solamente en las unidades incorpora el protocolo SRT, que es el de Haivision, sino que también el protocolo SST, que es Save Streams Transport, que permite la agregación y mandar los múltiples servicios. Inclusive en las unidades que son multicámara, permite, como tiene múltiples codificadores, enviar de los dos protocolos de forma simultánea. Una señal puede ir en SRT, una segunda señal puede ir en SST. Cuando hablábamos, si nos vamos un poco a los slides que les comentaba atrás, pues bien, tenemos lo que corresponde a el gateway. O sea, mandamos las señales de campo, llegan a nuestra infraestructura y, como hablaba recién, puede llegar un flujo en SRT. Perfecto. Recordemos, SRT es unicast, por lo cual tendría que tener múltiples fuentes para poder mandar a múltiples destinos. O sea, tendría que tener la misma señal de ingesta, duplicada, triplicada, cuadruplicada, hasta N. En el caso del gateway, lo interesante es que el gateway yo puedo ingestar una fuente y, como dice aquí, me la va a replicar a los múltiples destinos, pero cada una con el control respectivo. Entonces yo puedo ajustarla uno a uno, con encriptación única para cada uno, etc. Entonces, de forma muy económica, puedo comenzar a distribuir no solamente dentro de lo que sería mi infraestructura, sino que estamos hablando dentro de la infraestructura global, o sea, el mundo entero. Da lo mismo si la señal viene de París, viene de Japón, o la quiero en el punto que me interese. También hace cambios de protocolo. También es firewall transversal, o sea, es completamente amigable a los firewall. Y uno de los puntos interesantes que tiene Haivision es que solamente necesito tener un IP pública en mi infraestructura donde voy a recibir, y todo el resto lo manejo a nivel de identificadores. Por lo tanto, en el otro, mientras tenga conectividad a Internet, puerto 80, voy a poder enlazar sin necesidad de hacer nada adicional. Para quienes no saben, SRT tiene 3 modos en el cual se gestiona. Uno es el modo caller, o sea, yo llamo. El otro escucha. El modo listener, que hoy día también es uno de los más utilizados porque yo escucho y puedo tener múltiples usuarios viniendo a buscar mi contenido. Y el rendezvous, que me permite saltarme, en este caso, los firewall, en el cual tengo 2 callers que van a buscar, en este caso, el contenido para llevarlo de extremo a extremo. Entonces, podemos enlazar completamente. Pero, ¿qué ocurre
que es StreamHub, que el nombre es bastante obvio, igual que el Gateway, cuando yo ahora necesito procesar señales, o sea, estoy recibiendo una señal PAL y la requiero en NTSC, estoy recibiendo una señal 4K, pero la necesito enviar en 1080p o a redes sociales, horizontal, vertical, en el caso que quiera ir, no sé, a un TikTok. Entonces, ahí entra toda la figura de StreamHub, que es un transceiver, en el cual yo puedo recibir, decodificar, no solamente de encoder fijos, es un sistema agnóstico, o sea, pueden ser cualquiera de los vendors que ya vimos en los diferentes protocolos. Puedo querer cambiar, que aquí yo escuchaba que hablaban de, bueno, de SMPTE 2110. Puedo tomar mi señal que viene en el CRT y entregarla en SMPTE 2110. Puedo entregarla en paralelo en NDI, en HLS, etcétera, etcétera. Entonces, me va a generar toda la parte de vivo. Pero también voy a tener la diferenciación en si quiero, por ejemplo, hacerlo mediante salidas físicas, o sea, banda base, lo que vendría siendo CDI, o quiero transcodificar a nivel IP. Y eso, en el mundo de la producción remota, de todo lo que comúnmente llamamos mochilas, tiene un punto que es bastante incómodo cuando hablamos de todo lo que son CDNs, publicaciones a redes sociales, en que la gran mayoría, por no decir la totalidad, puede haber alguno que no lo haga, pero transmite en HBC, en variable bitrate, porque va a nivel de redes celulares, y en interlace, porque estamos generando finalmente televisión, independiente sea cable o televisión abierta. Pero son los tres factores que impiden una correcta publicación en todo lo que son las redes sociales, que requieren H264 como códec, que son formato progresivo, porque lo vamos a estar viendo en una pantalla de un computador, de un teléfono, una tablet. Y lo tercero es que las redes sociales funcionan muy bien cuando estamos en constant bitrate, no en variable bitrate. Y eso es lo que permite, en este caso, cambiar, transcodificar y finalmente entregar para generar ya sea una multidistribución, ya sea multiformato, si lo queremos hacer por paquetes cambiando variables, con un adaptativo, con un HLS, lo podemos hacer. También tiene incorporado nativamente todo lo que es el multiview. Y el multiview hoy, para todo lo que es producción remota, es esencial. Independiente si lo que estoy haciendo son comentarios remotos, si estoy haciendo análisis de jugadas remotos, o si quiero mandar las múltiples fuentes que estoy recibiendo hacia el campo. Si eso lo tuviera que hacer enlace por enlace, tendríamos 16 veces en un 4x4 de flujo. Por lo tanto, sabemos que hoy día la limitación en campo, cuando no tenemos un ambiente controlado, es el bitrate. O sea, si yo estoy con redes celulares transmitiendo con un Starlink, ya sé que voy a tener, en este caso, una fluctuabilidad, no una garantía. Como sí va a ocurrir cuando tengamos hoy día, no hoy día, pero sí de aquí esperamos a un corto plazo, un 5G con calidad de servicio, con slicing, que es el 5G standalone. Hoy día tenemos aquí 5G no standalone, o sea, se basa en la infraestructura del 4G, pero nos da un máximo teórico de bitrate mayor y una latencia teórica inferior. En este caso, podemos utilizar, insisto, Starlink o lo que queramos y vamos a poder llegar. Y esto lo desplegamos en un Ovivan, en un camión o lo que queramos, en una pantalla HD, 4K, etc. También hoy la producción remota se ejemplifica generalmente con el control remoto de una o múltiples cámaras pan-tilt-zoom. Pero la verdad es que se puede controlar cualquier dispositivo que sea IP, cableado o inalámbrico. La recomendación siempre es que sea alámbrico, o sea cableado, para evitar interferencias, etc. O si no, ya hay que empezar a gestionar el Wi-Fi para los canales que no permitan. Pero por lo general es eso. Entonces, ya tenemos multiviewer llegando y recibiendo con todas las señales, tenemos todo lo que es control, tenemos todo lo que es IFB o intercom bidireccional, antes, durante y después de la transmisión, que es muy importante, no necesito estar transmitiendo para estar coordinando, y por supuesto todo lo que yo quiera, en este caso, recibir. Y todo nuevamente dentro de la misma plataforma. No necesito irme a una plataforma adicional para producción remota, otra para contribución, sino lo que voy teniendo son diferentes usuarios que controlan diferentes aspectos. Redundancia, por supuesto, acá podemos hacer en cadena lo que se requiera.
Acá vemos uno de los flujos completos. Hoy día da lo mismo si estamos en un helicóptero, si estamos en un vehículo en movimiento o en una carrera, da lo mismo. Cámara fija, un venue con cámaras que pueden ser controladas, como vemos acá. Se puede hacer la contribución completa si necesitamos, por supuesto, no solamente la recepción, sino que también todo lo que es el procesamiento de las señales. Posteriormente, compartir lo que estamos llegando, que puede ser para mi señal de aire, mi cable operador, la alianza, pueden ser redes sociales, una OTT privada o pública, da exactamente lo mismo. Y uno de los puntos que indica la producción, cuando estamos en on-premise, que esto es una característica que tiene Haivision, es que todos los enlaces pueden trabajar tanto en redes públicas como privadas. O sea, si yo quisiera hacer un flujo como el que tenemos acá, por ejemplo, que quisiera estar publicando a redes sociales, que quisiera estar mostrando mi contenido en pantalla y además distribuyendo, grabando, podría hacerlo sin necesidad de una conexión a internet, sino que estaría dentro de una red local. Y eso me garantiza, por supuesto, la seguridad, el no tercerizar contenido nunca, ser completamente dueño de mi inventario y poder contribuir o recibir las señales que a mí como usuario o como infraestructura me interese y no depender de terceros. Entonces, todo el flujo se maneja completamente integrado. Independiente, y eso es importante, estemos hablando de nuestro ecosistema, recordemos que somos agnósticos, podría ser un ecosistema a nivel de encoder de terceras partes, eso no es un impedimento para la contribución o distribución, es lo que hacemos. Cuando necesitamos solamente distribución, podemos ir por el camino fácil, que es el ISRT Gateway, llego, distribuyo, controlo, monitoreo. Si necesito procesamiento, puedo hacer lo mismo que hago con el Gateway dentro del StreamHub, pero con la capa adicional de producción remota, de poder procesar imágenes, de poder generar multiview, grabación, etcétera, etcétera. Por supuesto, a nivel de SRT podemos entregar por cualquiera de los caminos. Acá están ejemplificados tres que son hoy día los más comunes dentro de la industria para gestión interna. Banda base, SMPTE 2110 o NDI, etcétera. Por supuesto, si queremos, podemos tener un control completamente en la nube. Y este control en la nube lo que me da es lo que indica acá, la descentralización. O sea, casos, por ejemplo, de Latinoamérica, Qatar, Copa del Mundo. Podía yo tener un servidor puesto en Francia con la transmisión multicámara realizándose desde Qatar, Doha, y el control realizándose en Colombia. O sea, daba lo mismo. Y si a eso tú le sumas comentaristas que estaban en México, por ejemplo, y analistas, da lo mismo donde te encuentres, todo completamente traduce. Y ese es uno de los puntos importantes que tienen los protocolos cuando estamos hablando de sincronismo. O sea, que todo quede ajustado independiente que llegue en diferentes flujos y formatos. Entonces, la magia va aquí en tener algo que nos permita un ecosistema 100% global, pero también con la flexibilidad necesaria para poder establecer hoy día los dos puntos más demandados, que son producción remota, distribución y contribución IP, tanto en infraestructuras internas como también de las infraestructuras externas. Pues bien, quedo atento a preguntas, no sé si quieren profundizar en algún punto tópico adicional. La verdad es que este es un tema bastante amplio, que tiene muchas aristas, y los tipos de producción van a depender exclusivamente de cada uno de ustedes que están realizando en este caso la operación. No hay un flujo que sea fijo, cerrado, sino que al contrario, la solución siempre se tiene que adaptar al flujo del usuario y no viceversa. Y eso es un tema realmente muy potente. Vamos a estar acá en el stand con BGL. Por supuesto tenemos equipos para que los puedan visualizar, pero quedo atento a responder preguntas hoy día aquí de los presentes. Adelante. Sí.
Sí. A ver, nuestra experiencia en Starlink, incluyendo Chile, ha sido realmente extraordinaria. O sea, primero, partiendo de la limitación técnica que tenías antes, si tú querías transmitir desde el desierto o desde cualquier punto en el cual no contabas con conectividad celular, la única opción que tenías, y dependiendo de dónde te encontrabas, era utilizar una Vigan, con conectividad realmente muy limitada, pero con garantía de calidad de servicio. O sea, tú sabías que tenías 256 kilobits y eso es lo que ibas a obtener, independiente de dónde. Starlink hoy, al ser satélites de órbita baja, lo que está permitiendo es que tengas latencia realmente bastante contenida. Estamos hablando de que una transmisión con una eficiencia alta y una robustez bastante interesante para que puedas transmitir una calidad HD, está rodando los 800 a 1 milisegundos a 1 segundo. Si no requieres más que eso, está perfecto. Todo lo que quieras sobre eso es mayor redundancia. Hoy día aquí hemos conseguido a veces, en zonas bien complejas, sobre 20 megabits. En zonas que estás prácticamente solo, por ejemplo, cuarta región, hemos llegado a 200 megabits. Y hoy día se están, por ejemplo, dentro de los flujos, estamos llegando con transmisión de señales a los GEDEN, o sea, directamente al transmisor, recibiendo. Por ejemplo, en Panamá hicimos un flujo completo con Metcom, que es la emisora principal privada de Panamá. Estamos haciendo mucho docu-reality de sitios de los cuales era imposible salir, por ejemplo, la selva, en Colombia, por ejemplo, y en Ecuador, está saliendo. Mucha producción remota, eso ya es, no, muchas veces no va Starlink como el primario, pero lo tienes como un secundario. Y acá tú puedes escoger las prioridades que quieres tener para cada uno de los enlaces. Entonces tú puedes decir, ok, quiero estar con mi conexión Ethernet como alta prioridad y mi Starlink como baja prioridad. Me falla o se degrada la calidad, en este caso de transmisión del Ethernet, y la toma por el otro lado Starlink. O sea, la verdad es que funciona muy bien y cada día va a funcionar mejor, pese que se va poblando, pero no, funciona realmente muy bien y a un costo realmente bajo, que eso es lo más interesante. A ver, el reclamo que tú vas a tener va a depender exclusivamente del protocolo. Tú tienes protocolos que tienen la capacidad de recuperar paquetes. El codificador también tiene una parte del trabajo bastante fuerte. Por ejemplo, yo voy a ser autorreferente a nivel de nuestros Maquito. Por ejemplo, tú en Maquito, el codificador genera los frames, los dividen en múltiples partes. En el Maquito X4, por ejemplo, lo dividimos en 11 partes. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás transmitiendo de encoder a decoder, si tú pierdes en un encoder tradicional un frame, tienes que volver a pedir el 100% del frame al otro lado y volverlo a enviar, que vendría siendo el ACK. Pero cuando tú tienes slicing, que esto se hizo para uso militar, tú solamente vas a perder la onceava parte del frame. Por lo cual, significa que vas a tener entre 8 y 9% de redundancia versus el 100 que necesitarías para recuperar el paquete. Y por otro lado, puedes reducir un 25% adicional la latencia. Entonces te permite generar una transmisión punto a punto muy buena. Otra de las características que tiene Maquito es que tiene Adaptative Bitrate. Pero esta Adaptative Bitrate es súper interesante porque muchas veces uno piensa que el cuello de botella en una transmisión se realiza en el venue, o sea, donde yo estoy transmitiendo. Pero ocurre que muchas veces está del otro lado. Entonces, el encoder conversa el tiempo todo en real time con el decoder. Entonces dice el encoder, oye, como encoder tengo problemas para llegar al target que tenía yo fijo, y automáticamente el decoder se adapta para recibir lo que está enviando. Vas a disminuir la calidad, pero no vas a tener una pérdida de conexión. Y el caso contrario, por supuesto. Como decoder dice, oye, yo te estoy mandando 10 megabits, pero el decoder te dice, oye, ahora yo soy capaz solamente de soportar 8 megabits, automáticamente conversa con el encoder y el encoder disminuye a 8 y llega. Entonces, va a depender 100% del protocolo que uses y la capa de recuperación de paquetes que disponga. En los equipos portables, por ejemplo, tenemos FEC en 2 dimensiones, generamos la matriz y podemos ir recuperando sin enviar el 100%. En el SRT, FEC y ARC, etc. O sea, hay una cantidad grande de opciones que te van a permitir transmitir sin ese corte, como te digo, y interrupción que en realidad es lo que no queremos tener. No, de nada. ¿Alguna otra consulta?
No, bueno, muchas gracias y los esperamos entonces en el booth si quieren ver los equipos y conversar alguna otra cosa en profundidad. Muchas gracias.